Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Te molestamos por lo siguiente, escuchamos una parte de tu intervención en ese conversatorio que se hizo esta mañana con miras al proceso de selección o la elección del nuevo fiscal general o la fiscal general del Estado. Y escuché alguna parte que me gustaría profundizar contigo, parte de tu exposición, sobre todo con respecto a datos estadísticos, pero primeramente puedes explicarnos en qué consistió este conversatorio de hoy, que según escribió mi colega Ruiz Nestosa, que no está bien dicho, no está bien escrito en castellano, porque conversatorio es el lugar donde se conversa, dice. Sí, Entonces, sí. Y en eh, realidad es un lugar donde se conversó. eh, es claro, pero acá se tema conversatorio, se pone conversatorio sobre tal cosa. Y conversatorio, Ah, entonces el hotel tendría que ser el conversatorio. Pero en este caso en un hotel, entiendo. ¿me entendés? O sea, tendría que ser Sí, el entiendo, conversatorio. entiendo. Entiendo perfectamente. Bueno, eso es para adentrarnos al tema nomás. A Para ver, corregir, no, pero bueno, viste, es un término de moda y yo creo que él por eso escribió ese comentario hace un tiempo atrás. Porque sí, todos usan entiendo. conversatorio. Sí. En realidad yo creo que hay una confusión, Carlos, en el sentido que se habla de conversatorio porque es la modalidad del encuentro, ¿verdad? Porque Mm, dice que estamos acostumbrados a decir conversatorio, taller, seminario, etcétera. Entonces, nosotros siempre utilizamos como la modalidad del encuentro, o sea, que se diferencia de un seminario, por ejemplo, en donde se aborda así tipo temas en forma magistral, ¿verdad? Y conversatorio para nosotros así como un lugar más de intercambio de opiniones, de posturas, etcétera, etcétera. Pero finalmente lo que te quiero comentar es que fue bastante interesante, ¿verdad? Primero porque hay una conciencia de la necesidad de las organizaciones de la sociedad civil, que nosotros le llamamos, que son un poco algunas de las organizaciones que estamos organizadas, que tenemos así como hay un perfil técnico, investigaciones, etcétera. Después organizaciones más de base, de militancia, que tipo COAPI, que están ahí todos los días peleando contra el sistema. Y después otras organizaciones, varias organizaciones que trabajan en el tema de derechos humanos, de niñez, etcétera. Entonces, como una mirada de que, bueno, tenemos que juntarnos y tratar de elaborar un poco lo que nosotros consideramos tipo un perfil para el próximo fiscal general del Estado, y también hacer escuchar la preocupación, ¿verdad? En el sentido de que la elección no responda solo a intereses políticos, sino también tener un poco en cuenta esa inquietud ciudadana. Y bueno, fue genial porque estuvo el presidente del Consejo de la Magistratura, se fue el doctor Capocielo, se fue el senador Santa Cruz. Entonces creo que dimos un paso bastante interesante porque ellos participaron activamente, ¿verdad? Entonces escucharon, dieron su opinión, comentaron los obstáculos que tienen, el esfuerzo que están haciendo, etcétera. O sea, fue un intercambio de posiciones bastante interesante, ¿verdad? claro, sí, escuché también, pasamos hace un rato lo que dijo el presidente del Consejo de la Magistratura. Él dijo que todo el proceso es muy importante porque hay que ser consciente, dice que nos están mirando de afuera, ¿verdad? Uno de los términos que rescaté. Y después que dijo así con mucha vehemencia, con mucho ímpetu, dijo necesitamos gente comprometida, gente honesta, dijo, en este tipo de cargos, dijo el doctor Pacielo. Así mismo. Entonces, por lo menos en el discurso está muy bueno eso, y además está grabado, ¿verdad? Por cualquier cosa, para que los ciudadanos le puedan reclamar al doctor Pacielo si, por lo menos, porque hay que entender que la institución que él preside es un colegiado, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo te quería preguntar porque hablaste, a ver, hablaste de números, del lugar que ocupamos
yo no me quiero equivocar, pero hablaste de la eficiencia en cuanto a que al sistema, si nos podés explicar qué hablaste, por qué es importante que la cabeza del Ministerio Público sea una persona formada, sea una persona independiente. ¿Por qué, doctora? Bueno, en realidad que yo aproveché que hace unos días atrás el Programa Global por la Justicia, que es una organización mundial de mucho prestigio, mide lo que es el Estado de Derecho en 140 países, ¿verdad? Y Paraguay está entre los países que son analizados y medidos todos los años, ¿verdad? En el índice global de Estado de Derecho, Paraguay, entre 140 países ocupamos el lugar 96, ¿verdad? Y entre varios de los indicadores que mide esta organización mundial está la eficacia del sistema penal. O sea, uno de los indicadores importantes mide la eficacia del sistema penal para que nosotros como país subamos o bajemos en el ranking de ubicación país, ¿verdad? Y estas mediciones los países lo van catalogando como semáforos por colores, y el color rojo, digamos que ya es el color de alerta total, ¿verdad? Y justamente el indicador de eficiencia del sistema penal estamos en rojo, ¿verdad? Y dentro de ese indicador se mide la eficiencia del sistema penal, si los plazos, si los casos de violencia o de corrupción o de hecho punible son juzgados en forma eficiente y oportuna, o sea, si tenemos condenados. Y también ese indicador señala la imparcialidad del sistema penal y si el sistema penal está libre de influencias políticas gubernamentales, lo llaman ellos, ¿verdad? Y esos son indicadores en donde estamos ubicados en rojo, o sea, de 140 países estamos allá en el creo que uno estamos, no tengo los datos acá, pero creo que uno estamos allá 128 y el otro ya estamos casi el 138, 139, o sea que estamos en súper rojo, ¿verdad? Para darte una idea, Venezuela es el país que está en el lugar 140 y nosotros estamos rondando allá en el 136, 137 más o menos. En estos indicadores que sumados a los otros nos ubican en una posición 90 y 100 en el ranking mundial, ¿verdad? Entonces, lo que hice yo fue vincular la eficacia del Ministerio Público y del sistema penal en su conjunto en la incidencia que tiene en nuestra ubicación país, ¿verdad? Y eso un poco también fue acompañado de la siguiente reflexión en el sentido de nosotros como ciudadanos paraguayos sentimos que está mal todo, ¿verdad? Tanto la Fiscalía como la justicia penal. Pero esa nuestra percepción interna se concretiza, digamos, en una mirada externa que nos dice, señores, ustedes están muy mal, algo tienen que hacer y tenemos que avanzar hacia el mejoramiento sustancial del sistema penal. ¿Y quién mejor que esta oportunidad que se va a elegir un nuevo fiscal general del Estado para empezar a visibilizar y a debatir sobre estos indicadores, ¿verdad? Y eso le dijimos a los miembros del Consejo, que no podemos poner a gente improvisada en la Fiscalía General. El futuro fiscal o la futura fiscal general del Estado tiene que ser una persona que conozca el sistema, que conozca lo que es la persecución penal, que tenga una mirada estratégica con relación a eso, ¿verdad? Entonces, en torno a eso gira un poco el debate, ¿verdad? Bueno, y a ver, lo que yo quiero entender bien, cuando hablamos, y cómo vos ves la eficacia del Ministerio Público, cuando nos referimos, cómo nos ejemplificás cuando decimos, por ejemplo, el Ministerio Público es eficaz o no es eficaz, ¿cómo podemos ver, cómo medimos eso objetivamente? Bueno, los indicadores están ya aceptados, digamos, a nivel mundial, tanto los indicadores de justicia siempre se miden por la efectividad de los resultados, ¿verdad? Es decir,
cuántas denuncias te ingresaron, cuántas imputaste y cuántas condenas conseguiste. Esos son los elementos más objetivos que vos tenés, ¿verdad? Después vienen algunos indicadores un poco más complejos, que es cuántas denuncias te ingresó, cuántas denuncias quedó en el archivo fiscal porque no tuviste la capacidad de juntar la información suficiente para formular una imputación, ¿verdad? Entonces esos son los elementos objetivos que se tienen, ¿verdad? Nosotros en el Centro de Estudios Judiciales siempre venimos contabilizando la cantidad de denuncias que ingresan en el Ministerio Público, la cantidad de denuncias que imputan, la cantidad de causas que quedan archivadas y la cantidad de denuncias que ingresan y que no son imputadas y que están en algún lugar, ¿verdad? Entonces, los indicadores son muy claros, son indicadores de ingreso, indicadores de imputación, indicadores de acusación e indicadores de salida de calidad, le decimos nosotros, ¿verdad? Que son las sentencias condenatorias, aplicación de procedimientos abreviados, aplicación de criterios de oportunidad, etcétera. O sea, salida que establece la norma procesal como resultado y respuesta del sistema ante un hecho punible. Y eso es fácil hacerlo. Ahora, ¿por qué es dificultoso hacerlo acá en Paraguay? Porque no tenemos datos actualizados, no tenemos datos publicados en los sitios oficiales, los datos que se publican no son correlativos, o sea, vos no tenés datos publicados por mes, por juzgado, por tipos penales, etcétera. O sea, hay un montón de dificultades que se tiene para medir objetivamente el sistema penal. Claro, o sea, nosotros podemos decir, o sea, ustedes no llegaron a trabajar entonces sobre números con respecto a la eficacia del Ministerio Público. Eso es lo que quiero entender. O tienen unos números sobre los cuales pueden calificar entonces si la Fiscalía es eficiente, no es eficiente, es sumamente deficiente, o cómo se le puede calificar. Bueno, nosotros tendríamos que empezar a construir algunos indicadores a nosotros como país que nos permita medir la eficiencia del sistema penal. El sistema penal es un conjunto de instituciones que va desde la Fiscalía cuando ingresa un caso y ese caso termina con una sentencia definitiva, ya sea condenatoria o absolutoria, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como país. ¿Cuántos casos lo que tiene el sistema penal paraguayo desde que ingresa en el Ministerio Público hasta que sale del sistema penal? Solamente ahí podemos medir la efectividad del sistema penal. Y la efectividad del sistema penal se mide cuando vos tenés un circuito único de datos, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2021, estoy haciendo un supuesto, entraron en la Fiscalía ordinarias, qué sé yo, 100.000 casos. 100.000 casos. De los 100.000 casos, los fiscales le dieron la siguiente respuesta. 50.000 casos fueron imputados, 20.000 casos fueron archivados porque no constituyen delitos y el resto está en el sistema a los efectos de que los fiscales puedan investigar mejor y presentar una acusación correcta, una imputación correcta. De esos 50.000 casos que ingresaron en el sistema jurisdiccional penal, 10.000 salieron con criterios de oportunidad, 20.000 salieron con procedimientos abreviados y 30.000 fueron a juicio oral. Esa es la medición que tenemos que hacerlo todos los años. Y para hacer esa medición necesitamos datos reales, oficiales, que estén en los sitios web de tanto el Poder Judicial como del Ministerio Público, y tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben trabajar en datos unificados. Y lo que nosotros le llamamos los casos activos que quedan dentro del sistema judicial, que es lo que constituye finalmente la mora judicial, ¿verdad? Entonces, esa mora judicial, que es el verdadero problema del sistema, que es lo que constituye la bola de nieve que nosotros le decimos, que eso que quedó
vos le tenés que sumar el año que viene es lo que van a ingresar, ¿entendés? Y Cada ese año es van el real. quedando entonces dentro del sistema. Cada año van Sin quedando resolverse. sin resolverse y cada año los datos son más preocupantes, ¿verdad? Porque en esa cantidad de casos que van quedando, vos no sabes si quedan porque hay corrupción, vos no sabes si quedan porque por la burocracia interna del propio sistema que no puede organizarse para llevar rápidamente, no sabes si ahí es responsable el juez, si es responsable el fiscal, si son responsables los abogados, etc. O sea, esa burocracia institucional y esa confusión que genera facilita, por supuesto, todos los aspectos vinculados a la corrupción, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que hay que trabajarlos realmente para que podamos ir mejorando estos aspectos, ¿verdad? Correctísimo. Bueno, entonces, a ver, pero es muy importante este tipo de encuentros, ¿verdad? Y sobre todo con la participación de miembros del Consejo de la Magistratura para que ellos también se sientan entonces observados por la sociedad organizada, la sociedad civil organizada, ¿verdad? Que reitero, la participación de la ciudadanía entonces es clave en este proceso de selección, doctora. Sí, mira, lo que nosotros le dijimos allá al Consejo de la Magistratura y le tenemos que hacer entender a la sociedad es que si ponemos de vuelta a una persona que no va a gozar de la confianza ciudadana, que es una persona improvisada, que no que va a aprender recién en el cargo como ser fiscal general, eso le hace mucho daño al país, ¿verdad? Y entonces también si tenemos una mirada así solamente de un sector político que quiere poner su propio fiscal general del Estado, entonces esos son decisiones que toman los miembros del Consejo, pero que hace un daño enorme al país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un nuevo fiscal general del Estado va a mejorar nuestro indicador de eficiencia del sistema penal ante una nueva realidad, ¿verdad? Hace 10 años no teníamos crimen organizado, ahora tenemos crimen organizado. Antes no teníamos narcopolítica, ahora tenemos narcopolítica. Antes no teníamos organismos de crimen organizado instalados en el sistema penitenciario. Ahora tenemos todos estos grupos de crimen organizado que están instalados en el sistema penitenciario. O sea, son grandes desafíos que tiene la Fiscalía General del Estado y el futuro o futura fiscal general del Estado. O sea, es un tema muy grave que si no tomamos en serio de vuelta esto, el país probablemente se va a ir hundiendo más en la falta de institucionalidad, que ya lo tenemos luego bien débil y vamos a ir debilitando más, ¿verdad? Correctísimo. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas un excelente resto de jornada. Muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias Carlos a vos y un saludo a toda tu audiencia. Hasta luego. El Observador. Un análisis con la verdad.